Estoy un poquito nervioso. Nosotros también. Buenas tardes a todos los aquí presentes, honorables miembros del presidio, estimados familiares y público en general, apreciados colegas. Desde aquí les hablo con mi más profundo agradecimiento. No estoy en este lugar por los méritos o la fuerza de mi voluntad. Estoy aquí por la gracia que me ha sido conferida desde cada uno de sus corazones. Visto así, la gracia es encuentro, por cuanto ésta se manifiesta en generoso obsequio, a través del permanente y profundo valor de la persona como infinito don de su ser mismo. La persona como don de su ser nos convoca a través de la revelación de su rostro. Su rostro es, aún en ausencia de la palabra, lenguaje que interpela a la conciencia. Curar, si lo entendemos como cuidado del ser, significa orientarse a la persona que habita en dicho lenguaje. Curar es compadecerse de ese rostro, diga o no diga nada, sea consciente o no de sí mismo. Pero no debe confundirse el rostro del otro con la construcción que se hace de él por los significados del lenguaje, porque ante, a pesar de y más allá del sentido de la palabra dicha y por decir, ese rostro por sí mismo es valioso, porque a final de cuentas representa la esencia inmanente del todo que habita en la persona, desde la semilla misma de su existencia. Ese rostro es, per se, y fuera de toda retórica, el sentido mismo de nuestra profesión. El rostro del otro es, pues, la fuente crucial de nuestro propio sentido. Caminar con ese rostro es ejercitarse en lo infirme, es ser testigo de su inidentidad. Aquí acudo auxiliándome de la hermosa analogía de Karen Horney, primera psicóloga humanista en realidad, de Maslow rodó la ciudad a Horney. Entonces, por eso acudo a ella. Y ella, ¿qué nos dice? El ser humano tiene la propensión innata hacia la autorrealización, de tal forma que si se atiende a los obstáculos, cualquier individuo puede lograr su desarrollo hasta convertirse en el pleno de sus posibilidades. De la misma manera que la semilla de una bellota se desarrollará hasta convertirse en un roble. Empero, esta analogía tiene aún mucho más que decirnos desde lo implícito. El roble, mientras es semilla que se alimenta de las entrañas de la tierra, no cabe duda que depende de un entorno, porque al no estar aún consumado, continúa como potencia o promesa de ser. Vive pues indiferenciado, o si se quiere, inidéntico, es decir, con el incumplimiento de su identidad. Su inidentidad nos habla de su infirmidad. Y es aquí, y solo por eso, que comienza la vocación de nuestro sentido. Nuestro sentido es un llamado que responde a un rostro vulnerable, al cual acompañamos sorteando lo incierto de su terreno infirme. Porque sucede que con quien caminamos no puede ser confinado al cuerpo animal de un organismo biológico cualquiera, ni a la pura cosa pensante, o a la radical construcción de personalidades atrapadas en los juegos del lenguaje. Tampoco es solo un ser humano demasiadamente humano. Lo que vuelve a un ser humano altamente humano, es decir, la consumación de su semilla como persona, es la conjunción de su propia humanidad
con una cierta ética y fe. Es un profundo y sagrado respeto hacia la vida del otro, que no puede quedar reducido a un ser cosa, conforme a nuestros estrechos criterios de nuestro supuesto experto saber, elevado a culto por el poder compartido de los imaginarios del lenguaje dentro del espíritu de cualquier época. El rostro del otro es la razón del corazón, y por las razones del corazón entendemos que es el condolerse. Condolerse es el fruto del conocimiento racional y afectivo que a la vez guía nuestro cuidado, respeto y voluntad para responder a la vulnerabilidad del rostro que se nos revela. No es posible proteger, conservar y confirmar el don de la posibilidad de cualquier existencia, y me refiero a la vida de cualquier persona, sin esta capacidad de condolernos. Compartir lo infirme del rostro requiere condolernos, porque solo quien se conduele es un sabio corrector, un tú que participa rectificando con amor el camino del otro. La voluntad del corrector requiere de fortaleza para compartir todo tipo de caídas que no pueden vivirse ajenas una vez que se asumen también como propias. Acompañar como corrector es correr el riesgo de aceptar la otredad en sus imperfecciones, darles la bienvenida y contenerlas. Pero contener es solo una parte de estas andanzas, como parte del sostén afectivo fundamental ante los riesgos de lo infirme. Todo corrector requiere también actuar como hábil frustrador. Y aquí me remito al filósofo Fernando Savater y, por qué no, al mismo Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, que en esencia, en esto ambos coinciden. Todo corrector, como educador o como terapeutes, en su papel de hábil frustrador, tiene que ofrecer una resistencia antinómica a quien acompaña. Por un lado, ir a contracorriente frustrando los deseos del imaginario narcisista que alimenta la enfermedad de un determinado individuo o colectivo, y por otra parte, ofrecer apoyo inclusive desde la paradójica y propia infirmidad que habita dicho frustrador. Por ende, todo terapeutes o educador que envuelve al otro con las mieles de la sobrecontención sin la necesaria frustración, en realidad subestima y en cierto sentido mata la potencialidad de una existencia. Pero todo terapeutes o educador que estima a su paciente o alumno lo pone de cara a sus infirmidades, porque a final de cuentas, querer el bien del otro requiere de cierta dosis de firmeza y retadora antipatía. El corrector frustra, sí, pero para ayudar a crecer, y permite después del desgaste de esta resistencia la partida del otro. Con aceptación, perdón, se me secó la garganta, con la aceptación desde su amor, con profundidad y gratitud, con afecto por y para ustedes. Felicidades a todos. Muchas gracias, Padre Nueva Generación, por estas palabras. A continuación, las alumnas Lali Yulis Ordóñez Soto y